Este artículo tiene un interés particular, primero porque fue escrito en el 2006, es decir, como vamos viendo, tenemos en estos módulos, empezamos con un año mucho más próximo al actual y luego vamos zigzagueando por los años. Pero este paper tiene un interés muy particular porque aquí vienen las intuiciones acerca de lo que podríamos llamar cognición presemántica. Y esto de presemántico nos tiene que alertar acerca de lo que vamos a denominar la semántica verbal y la semántica no verbal. Hay que recordar que semántica significa relacionada al significado y cuando tenemos una representación vinculada a un significado, tenemos un conocimiento. Ese conocimiento se pone en práctica tanto por activaciones contextuales como por la tarea que vamos a desarrollar y eso ya requiere la generación de una meta. La generación de una meta implica que hay funciones ejecutivas que están actuando como atractores para que la cognición esté alineada y sea exitosa en ese desempeño. Entonces tenemos cognición presemántica en demencia semántica. Y acá hace un juego de palabras con la obra de Luigi Pirandello, que es 6 personajes en busca de un autor. Acá hay 6 déficits en búsqueda de una explicación. Si vemos los autores, ya hay autores que reconocemos: Carolyn Patterson, Matthew Lamont Ralph, Elizabeth Jefferies. Elizabeth Jefferies pronto va a estar con nosotros, viendo pingüinos, lobos marinos, todo lo que nosotros podemos ofrecer, y personas agradables que le ofrecen mates y alfajores. Bueno, vamos a la introducción. La demencia semántica, que ya la hemos visto en los módulos anteriores, ese deterioro de los lóbulos temporales anteriores, es un síndrome cognitivo asociado con una progresiva, relativamente focal y bilateral degeneración de los lóbulos temporales anteriores, y está caracterizada por un deterioro gradual del conocimiento conceptual. Ahí aconsejo ver la clase colateral coplanar sobre gradualidad de los síntomas. La demencia semántica está descrita en la literatura como una disrupción selectiva de la memoria semántica. Y la atención teórica que se ha dedicado a este síndrome deriva de su aparente selectividad. Por otro lado, donde se han evaluado pacientes con demencia semántica, estos están dañados en procesos cognitivos que usualmente se piensa que implican una realización, una performance sin referencia o sin necesidad de un conocimiento conceptual, es decir, sin implicar lo que tradicionalmente es memoria semántica. La memoria semántica es claramente verbal. Entonces le vamos a llamar a eso cognición presemántica. 6 ejemplos de estos daños en la demencia semántica son la lectura en voz alta de palabras simples, o sea, una palabra que está escrita. Luego de evocar, deletrear palabras, también aparece una palabra hablada. Luego transformar, esto es una transformación de los verbos para pasarlos a un verbo en formato del pasado, es decir, tenemos una raíz del verbo, pero lo tenemos que pasar a otro tiempo verbal. El juicio de si una etiqueta con letras representa una palabra real o si no es una palabra que exista y la exposición es gráfica.
Luego existe el juicio de si un dibujo de una línea representa un objeto que realmente existe o si el objeto que está delineado por la línea no existe realmente. Y luego la reproducción del dibujo de una línea de un objeto que es familiar después de que se realice una demora de 10 segundos, como ejemplo. Si vamos observando, tenemos en cuenta que sí, hay tareas que no parecen ser tareas, las tradicionales tareas semánticas. Ahora, ¿implican conocimiento? Y sí, parece que sí implican conocimiento. Entonces a eso le estamos llamando en el 2006 conocimiento presemántico. La demencia semántica tiene un déficit en cada uno de los procesos que siguen y un patrón común, en el cual la performance está caracterizada por una interacción entre la frecuencia del ítem que vamos a procesar y la tipicidad. Frecuencia significa qué tantas veces en las coordenadas vitales de una persona, que son espacio y tiempo, se vincula con ese ítem, y tipicidad se trata de, en la categoría que está ese ítem, qué tan prototípico es ese ítem en esa categoría. Un ejemplo muy común es si vamos a referirnos a la categoría árboles, álamo. Es un ejemplar prototípico. Fresno no es un ejemplar prototípico. Cuando los pacientes son demandados para reconocer o producir palabras con baja familiaridad o dibujos que son atípicos en su forma o en su estructura, la exactitud del rendimiento tiende a estar muy por debajo de lo normal. Además, en estas tareas que requieren la producción, se repiten las tareas que hemos mencionado, estas tareas que están demandando, como Luigi Pirandello, en busca de un autor o en busca de una explicación. Los errores también siguen un patrón específico y común. En relación al target de estos pacientes, al target de las respuestas, este target es dirigirse a respuestas típicas y regularizadas. Típicas es que tenés una interacción muy frecuente. Irregularizadas es que de una categoría, recordemos que el lóbulo temporal anterior es una ingeniería ontológica de categorías, ir hacia las prototípicas. La cuestión que está direccionada en este artículo es cuál es la mejor manera de computar estos rasgos adicionales del perfil cognitivo de la demencia semántica, o sea, los aspectos presemánticos. Uno de los aspectos teóricos críticamente importante, que puede ser planteado en forma de hipótesis, es que estas asociaciones espurias aparecen desde hechos simples por una lesión cerebral y pueden producir múltiples déficits no relacionados. Es decir, si tenemos 6 tareas y en estas 6 tareas tenemos diferentes déficits, una hipótesis podría decir que, bueno, cada una de estas 6 tareas es un déficit en particular no relacionado con los otros. Por ejemplo, cuando un paciente con demencia semántica se le pide que lea en voz alta una palabra que está escrita con una relación entre la forma en que está escrita y la forma en que se tiene que pronunciar atípica, por ejemplo, SEW en inglés, y lo pronuncia lo pronuncia mal de una manera de que vaya hacia una manera más
habitual, como sue, lo cual tiene una rima con new. Esto podría indicar una disfunción en la región cerebral que se necesita para computar la pronunciación de las palabras con un deletreo de los sonidos, es decir, una pronunciación de los sonidos atípico en correspondencia a anormalidades que no tendrían que ver con un déficit semántico. Uno podría decir, bueno, un déficit específico, sobre todo en lenguajes como en idiomas como el inglés, donde la correlación entre lo escrito y la pronunciación tiene una diferencia que no la tiene el español. Probablemente cuando un paciente con demencia semántica rinde en una tarea donde se le presentan dos alternativas y tiene que elegir forzosamente en una decisión sobre objetos y seleccionar el dibujo de un camello sin la joroba como una cosa real, en preferencia de un camello con su joroba, este error podría reflejar una normalidad en una región cerebral, representando que las descripciones estructurales de un objeto familiar otra vez van a separar aquello que se encuentra más familiarizado, como podría ser un caballo, y esto también está relacionado con una atrofia causada por un deterioro del conocimiento conceptual. Entonces, vamos viendo que ya tenemos dos tipos de deterioro y se puede decir que son diferentes porque claramente la tarea que estamos utilizando es diferente, pero también podemos ir encontrando algo en común. Los 6 procesos que estamos focalizando aquí son distintos en el sentido de que incluyen 4 de ellos son verbales, 2 son no verbales y también 2 de ellos comprometen solamente el reconocimiento de palabras y objetos y 4 involucran un output, una salida en la forma de una producción de una palabra o de un dibujo. Por lo tanto, es improbable que estas 6 habilidades podrían ser deficitarias por un daño que sea único y que este daño tenga a la vez una función cognitiva no semántica adicional. La principal interpretación alternativa es la siguiente, que todos los déficits pueden ser interpretados como una consecuencia de una degradación semántica primaria o que los 6 déficits asociados estén explicados por disrupciones en un número de 6 subsistemas cognitivos. Entonces, nos vamos, en este paper se van a referir a estas posiciones. En tanto es una posición, le vamos a llamar It's all semantic, o sea, todo puede ser explicado por un déficit en el conocimiento semántico, o associated but unrelated deficits, es decir, que cada uno corresponde a un déficit en particular. Si vamos recordando los déficits, todos ellos implicaban tareas de dibujo, reconocer un dibujo, si ese dibujo tenía una forma de algo que existe o que no existe, luego de una palabra que está leída, entonces uno podría decir, bueno, son associated but unrelated deficits. Esta posición es quizás la que, argumenta un autor que es muy conocido, que es Kohlberg, pero que también es inherente a muchos otros autores que han estudiado estos procesos. De estos autores que señala aquí, no hay, por lo menos no son de los tradicionales. Este artículo presenta un caso de que hay un déficit semántico común.
y se presenta una explicación breve de las bases para predecir que una degradación en el sistema semántico podría de forma confiable engendrar todos los déficits asociados, es decir, iría a la hipótesis 1 de que un déficit en la cognición semántica explicaría esos 6 déficits que están en búsqueda de una explicación. El propósito de computar esto de esta manera además implica procesos que ocurren en otra parte del cerebro, en los cuales las tareas se focalizan en el reclutamiento de una red semántica en el lóbulo temporal anterior, de cual la participación es necesaria para una performance normal. Y hay que recordar que la demencia semántica es un daño en el lóbulo temporal anterior. Las representaciones semánticas propuestas no representan un contenido conceptual explícito. Es decir, por ejemplo, los canarios son amarillos, los cuchillos cortan, sino que son representaciones que codifican relaciones de alto orden entre rasgos y conceptos. Hay que acordarse aquí que los conceptos están formados por rasgos y esos rasgos provienen de distintas zonas unisensoriales y el lóbulo temporal anterior funciona como un hub que provoca las abstracciones. Estas representaciones están estructuradas para permitir la generalización entre conceptos similares, lo cual es crítico para el aprendizaje y para responder a nuevos ejemplares. Tokens es una terminología de la psicología cognitiva donde los tokens son ejemplares de tipos familiares o categoriales. Un token es la salida de un ejemplar que proviene de una categoría. De la misma importancia, las representaciones semánticas permiten la diferenciación entre conceptos similares, lo cual es esencial para clasificar los procesos, tales como el nombramiento de objetos, o para conocer que una clase, por ejemplo, de hongos es delicioso y seguro para comer, pero otros pueden ser venenosos. Mientras que el sistema semántico codifica representaciones que capturan estructuras de una conceptual similitud, es decir, si decimos camello y si decimos caballo, si tenemos en cuenta los rasgos, sí, comparten numerosos rasgos, sobre todo rasgos visuales, pero hay algunos que los distinguen. La representación superficial que codifica el input para que se produzca el output desde la captura de la estructura semántica que es dirigida por el lóbulo temporal anterior, tiene un dominio que es expresivo y un dominio que es receptivo. Para los inputs, generalmente tenemos en cuenta la superficie estructural de cada modalidad, es decir, cómo van ingresando de cada modalidad los rasgos que funcionan como inputs para el lóbulo temporal anterior. Esta estructura facilita el procesamiento. La representación correcta superficial puede ser computada predominantemente a través de interacciones locales sin demasiado apoyo de la semántica. En ese caso estamos en procesos automáticos. Ítems que tienen mayor apoyo, más componentes idiosincráticos, por ejemplo, combinaciones de letras que no son para nada frecuentes o relaciones entre representaciones que pertenecen una a un dominio, otra a otro dominio, por ejemplo, palabras que son por su pronunciación son atípicas, entonces para el deletreo también es atípico. Esto ya requiere que se necesite
más que una estructura dentro de una modalidad. Y entonces ya no se puede interactuar de una manera superficial. La interacción con los sistemas semánticos es requerida para el procesamiento correcto de estos ítems que requieren mayor control, particularmente si ellos no están aprendidos de una manera, o sea, si no son familiares, no tienen una alta familiaridad. Nosotros podríamos decir, dar ejemplos vinculados a aspectos que no son familiares, por ejemplo, lo que sucede en el mar Caspio, en el mar de Azov y en el mar Negro. No tenemos una familiaridad y de allí que tampoco tenemos una familiaridad con las condiciones climáticas de esa zona. Tenemos que pensar que las zonas que están delimitadas por estos tres mares, que en realidad son lagos o están en una frontera, eh, corresponden a una de las zonas, primero la zona de mayor amplitud térmica en el mundo, y luego a una zona que llega a fríos extremos, casi 40 grados bajo cero, siendo que está en una latitud similar a la provincia de Chubut, pero nada más que en latitud norte. Es decir, no está cerca del Polo Norte para nada. Está tan cerca del Polo Norte como Trelew o Madryn del Polo Sur. Y sin embargo tienen esa temperatura. Entonces, esto con lo que no estamos familiarizados, bien, son contenidos que no están sobreaprendidos. Como un resultado de esto que es menos familiar y que es atípico, en cualquier dominio de tareas va a sufrir una degradación semántica. Esto en una demencia semántica es algo que se va a borrar fácilmente, aunque una persona reciba esta información verbal. Eso tiene pocas entradas, tiene pocas interacciones. El procesamiento erróneo en este tipo de ítems también asume una forma predecible. Quiere decir que cuando los ítems son tratados, si ellos están embodied, significa corporizados. La cognición corporizada significa que la persona con su mano, con su ojo, asume que esa representación del objeto, que puede estar presente o no presente, le activa acciones o interacciones, ya sea verbales o no verbales, que puede realizar. Entonces, embodied, mientras mayor corporización tiene, más familiaridad también tiene. Estos principios han sido demostrados en modelos computacionales de lectura de palabras. McClelland, esos son autores clásicos del procesamiento distribuido en paralelo, McClelland y Rumelhart, en la formación del pasado de un tiempo verbal y en copiar un dibujo pero con una demora, dar un tiempo de demora y luego recién a realizar el dibujo. El componente empírico de este reporte consiste en datos que se van a presentar de 14 pacientes con demencia semántica, todos los cuales fueron testeados en estas 6 tareas que a priori no son semánticas, no se las puede considerar clásicamente de las tareas semánticas. Como se mencionó antes, hay evidencia en la literatura de que el daño en cada una de estas 6 habilidades en pacientes con demencia semántica, pero si uno busca una explicación uniforme de que todo esto se debe a un deterioro semántico, requiere más datos por la siguiente razón. Las demostraciones de que cada uno de estos daños está relacionada ampliamente con grupos independientes de pacientes con demencia semántica. Entonces,
lo que cuesta, estamos en 2006, es que se pueda generalizar que la demencia semántica produzca este daño unívoco en la cognición semántica y eso explique estos 6 deterioros en búsqueda de una explicación. Los que proponen que son daños totalmente particulares podrían argumentar que tres pacientes que han sido testeados durante esta prueba de dibujo de morado y todos mostraron un daño, tenían a la vez, adicionalmente, un daño en regiones cerebrales que son cruciales para las descripciones visuales estructurales de objetos. Por lo tanto, la adjudicación de daño semántico va a ser relativa a que tiene también un daño visual, pero los otros pacientes con demencia semántica no están caracterizados. Entonces, estos 6 pacientes con demencia semántica, en el estudio de Patterson, que es bastante anterior, con déficit en la lectura de palabras que tienen una forma irregular en la correspondencia entre el sonido y en la forma de pronunciar, podrían tener una lesión funcional y estructural en la ruta léxica para la lectura. Entonces, de esta manera no habría un solapamiento entre los pacientes que participan en estos estudios. La literatura que tiene en esta época no revela si los 3 casos que presentó Bosset han implicado también un déficit en la lectura igual a los pacientes de Patterson y Hodges. Y si estos 6 casos en la lectura, podrían tener problemas en la copia de morado de objeto por rasgos atípicos, justamente ya sea por ruta léxica, por déficit visuales. Por lo tanto, aquí tenemos que llegar a algo. Es importante ver el cambio que ha producido la incorporación de tecnologías como la estimulación magnética transcraneal, resonancia magnética funcional, datos de difusión en resonancia magnética, que han aportado evidencias muy focalizadas y ya no tanto el aspecto tradicional de la fuente de conocimientos de la neuropsicología, que era el daño que presentaban los pacientes, porque es cierto que los pacientes presentan daños que son comparables de alguna manera, pero a la vez no comparables. El principal hallazgo de este estudio va a estar reportado en 3 secciones. En una, la exactitud de los pacientes en 4 condiciones de las 6 tareas relacionadas con el control que tienen para el mismo test, luego los tipos de errores en la producción en las tareas y luego la relación entre la performance de cada paciente y el declinamiento semántico. Las predicciones que se realizan con respecto a estos aspectos son los siguientes. Los pacientes deberían estar dañados en cada una de las tareas con un patrón de daño caracterizado por un efecto de tipicidad y además por un efecto de interacción entre la frecuencia con que interactúa con el ítem por la tipicidad del ítem. Cuando uno dice interacción quiere decir que se potencian entre sí. Si es poco frecuente y a la vez es poco prototípico, bueno, eso se potencia. Ahora, si es prototípico y tiene baja frecuencia, eso puede nivelar, eso puede mejorar el rendimiento. Es decir, están relacionados. La gran mayoría de los errores de los pacientes en las tareas donde tienen que hacer una producción pueden estar compuestas por elementos que son componentes legítimos de estímulos en otros contextos. Entonces reflejan conocimientos residuales de los pacientes de una estructura
que es típica en un dominio relevante, pero en otro dominio relevante. Y luego que el nivel de exactitud de los individuos en el desempeño, en los estímulos que son atípicos en todas las tareas, estaría modulado por el grado de deterioro semántico de los pacientes, y ese grado de deterioro va a estar medido por un índice de un score, un puntaje semántico, es decir, cuánto mide en este composite semántico. Bien, entonces vamos a ver de qué se trata entonces este artículo. Habíamos dicho, cognición presemántica en la demencia semántica, 6 déficits en búsqueda de una explicación. Una explicación es que los 6 déficits corresponden a 6 procesos cognitivos distintos. Otra explicación es que los 6 déficits corresponden a un solo déficit basal, que es la degradación semántica.